ya no cambio, pero que él ganó las elecciones. Pero realmente en la democracia quien decide eso es el Congreso. Entonces hay que ir al Congreso, hay cierto equilibrio. Algunos están diciendo ahorita que no, porque como el Congreso se movió 1 centímetro en materia de pensiones y se vio que era mentira el cuento de que no había negociación por parte del gobierno, porque pues está bajando el tema central de la reforma, entonces ahora es que ese Congreso no es legítimo, que esto es con mermelada, y eso sí que es antidemocrático. La única salida es que las instituciones funcionen. Mire, lo que hay en el fondo es Petro derrotó a ese establecimiento y le hizo una oferta, le nombró todo el equipo económico de centro, y lo que ha dicho es: les propongo que yo mantengo las políticas económicas, digamos que es lo que afecta más al establecimiento en el bolsillo, y déjenme hacer unas reformas sociales porque hay unos sectores del país que están muy agobiados por problemas en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación. Y la respuesta ha sido no. Perdimos, siga con las políticas económicas. Ya acabo, pero es una cosa. Siga con las políticas económicas, pero no aceptamos ninguna reforma. En el primer año el Congreso aprobó 3 grandes proyectos. El plan de desarrollo, la reforma tributaria, ha aprobado muchas cosas que presentó el gobierno. Sí, pero las reformas sociales, estoy hablando precisamente de reformas económicas, no, sino sociales, no ha querido. Petro se equivocó empezando con la de la salud y la hizo muy maximalista, yo creo que pensando que tenía que negociar duro para llegar a algo, que al final iba a aceptar la CPS, pero tenía que quitarle el manejo de la cosa económica. Puso a la ministra Corcho a torear, a alborotar a los contrarios y se le fue la mano. Pero bueno, ya salimos de esa reforma, estamos en otra. Y el país tiene que decidir si permite que la democracia funcione o todo es a marchas diciendo fuera Petro, no más Petro, nada en el Congreso, Álvaro, esto le aplica al gobierno también, esto le aplica al presidente. Porque las elecciones funciona cuando se vota sí o cuando se vota no, y cuando se respeta lo que se votó. Son las que deciden, así como decidieron en las ciudades en contra de lo de Petro, en las nacionales fueron esas. Pero esa no es una Petro carta, tiene un mandato, ese no es un y hay cheque que en negociar blanco con Petro. Pero lo último, Ricardo, la peor manera de manejar a Petro es combatiéndolo, porque no hay un político más combativo en la historia, yo creo que ni siquiera Laureano Gómez, un político más combativo que Petro. Pero Álvaro, y combatiendo, combatiendo es que ha derrotado a sus enemigos, por eso está en el poder. Entonces, por la vía del combate no es la mejor manera de enfrentar a Petro. Es que yo no entiendo esa teoría, María Consuelo, Héctor, no la entiendo, pero ha sido una teoría que desde el comienzo del gobierno se instaló. Y es la teoría del apaciguamiento, la teoría de que al presidente hay que hacerle pasito, de que el presidente hay que llevarle la idea, porque si no el presidente entonces ahí sí se radicaliza, y entonces ¿qué hacemos? Entonces ahí sí el país va ¿a dónde? Claro, lo dijo Humberto de la Calle, el que se aparte medio centímetro de lo que Álvaro piensa el presidente, entonces está bloqueando. No está bloqueando, piensa diferente, Ricardo, y la diversidad Héctor, es parte de la democracia, pensar diferente, y para pensar diferente se puede votar sí en el Congreso o votar no. Votar no es bloquear, votar no es negar un proyecto que la gente considera que no es mayoritario y que no es conveniente. 9:04, hay noticia urgente desde Cúcuta, antes para terminar, no es venderse ni arrodillarse. Es que a mí sí me preocupa mucho y me molesta, debo decir la verdad, ese manoseo de las instituciones, de que las aplauden cuando toman decisiones con las que están de acuerdo, pero las insultan cuando toman decisiones con las que no están de acuerdo. Entonces al Congreso lo insultan todos los días diciéndole que se arrodilla, que vendidos, que mermelada, que corruptos, pero si toman una decisión con la que están de acuerdo, dicen que qué maravilla, que cómo está subiendo la favorabilidad en la opinión del Congreso. No, eso no es decente, ni es serio, ni es leal con la discusión democrática. Aquí hay unas instituciones, gústenos o no, hay unas cortes, hay un Congreso, hay un presidente también, claro, hay unos alcaldes, unos gobernadores, y cada uno toma las decisiones, y yo asumo que cuando cada uno toma las decisiones, las toma primero creyendo que por ese camino que escogió es el que es, y ese es el que él cree
con su ideología, con sus convicciones, etcétera. Puede que resulte equivocado, por supuesto, pero respetemos a todos y respetémoslos cualquiera sea la decisión. Yo sí quisiera anticiparme a que, por ejemplo, si el Congreso vota a favor, termina de votar a favor la reforma pensional, los que hoy lo están aplaudiendo no le digan arrodillados, ni vendidos, ni corruptos, sino que respeten la decisión democrática. Ese me parece que pero es un tampoco punto se puede importante. decir que entonces si se la vota favorabilidad es un hecho. La favorabilidad del Congreso hoy la midió Invamer. Eso dice el Invamer. No, está bien. Es un hecho. Por eso, claro, Ricardo, que es un hecho y está bien, pero respetemos si las decisiones son al revés. Y déjeme decirle una cosa, Ricardo, para tratar de responderle a la pregunta de lo que usted llama el apaciguamiento, que no es mi teoría, pero yo sí creo que el presidente Petro representa unos sectores sociales que tradicionalmente se han sentido marginados, y no solo se han sentido, sino que efectivamente han estado marginados de la sociedad y del Estado colombiano y de los beneficios de lo que llamamos el bienestar general. Efectivamente han sido sectores marginados, y esos sectores están representados o se sienten de alguna manera representados ¿y eso es válido? En el gobierno del presidente Petro. Por eso es tan importante, a mi modo de ver, que el gobierno del presidente Petro no fracase, porque esos sectores marginados sienten que es esta su oportunidad, y que si termina mal, cada cual leerá por qué cree que terminó mal. Uno dirá porque Petro era un desastre, porque Petro era una desgracia, por lo que fuera. El fracaso del presidente Petro es un fracaso para la sociedad colombiana en su conjunto. No es un fracaso ni para la izquierda, ni para Petro, ni para nada, sino que la sociedad colombiana perdería una enorme oportunidad de incluir unos sectores sociales históricamente excluidos para el bienestar general. Pero tiene Ricardo, que mirarse quién es el responsable de ese eventual fracaso del gobierno. No es que haya una teoría extraña, como dice usted, de apaciguamiento, no, es que en las democracias se llegan a acuerdos. El lenguaje del apaciguamiento es el lenguaje de guerra. A ver, que los derrotados en las elecciones después bloquean y no permiten nada porque llegar a acuerdos es apaciguar. No, primero la decisión ya se tomó en elecciones y los no cambios, por llamarlo de alguna manera, ya perdieron. Sí. Entonces, ¿cuántos los cambios, Álvaro, solo una cosa. Pero déjeme le digo, los que son cambios tienen derecho a presentar unos proyectos. Solamente un dato para que usted siga. No, pero no, porque eso lo he dicho muchas veces, déjeme hablar. ¿Sabe cuántos votos obtuvieron los congresistas? 17 millones de colombianos votaron por el Congreso. Esto no es un sistema pero sí hay separación de poderes, ¿no? Por eso, separación de poderes, no es lo que diga el presidente. Por eso yo digo que el Congreso tiene que funcionar. Por eso, usted lo que dice es que apaciguar es discutir las propuestas de un gobierno. No lo digo por usted si usted no lo dice, pero hay una teoría de que al presidente Petro hay que hacerle pasito porque es que si no se molesta y entonces... Yo no digo esa tontada, eso lo dice usted. Yo lo que digo es que con los gobiernos se negocia. Que las democracias... Que las democracias deben funcionar por vía de búsqueda de consensos, de negociación en el Congreso, que el bloqueo, que esos lenguajes de apaciguamiento, y que no hay que confrontar al presidente, usted lo ha dicho aquí muchas veces, no hay que confrontar al presidente porque el presidente cuando se confronta entonces se radicaliza. Yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es, le saco la grabación cuando quiera. Que sectores como usted que consideran, déjeme le explico, lo que he dicho es que en qué cabeza cabe que sectores como usted que consideran que Petro es un radical y empieza un gobierno tendiendo la mano, haciendo una propuesta pragmática de acuerdo, se le busca arrinconar para que sea más radical y se vuelvan realidad todos los temores. Si les parece tan radical Petro, traten de negociar con Petro. La única manera de frenar a un presidente en un sistema presidencialista como este es negociando, enfrentándolo no. Eso han hecho con Petro toda la vida y Petro ha ganado todas las elecciones. No es combatiendo, sino negociando. El Congreso tiene que llegar a acuerdos. El presidente no tiene mayorías en el Congreso, pero sí se necesitan cambios en materia de pensiones y en muchos otros temas. Y los que perdieron tienen que calmarse porque el no cambio ya perdió las elecciones. Aurelio. Pero es que yo no entiendo de verdad. Hoy
yo creo que amanecí con las entendederas, pero bien cerradas, más de lo normal. Porque resulta que la oposición variada y múltiple de este país se expresa en las calles y entonces salimos a decirles, mire, desbaraten esa oposición y váyanse a concertar. Pero ¿cuál es la vaina de que en Colombia no puede haber oposición y democracia? Virgilio Barco, 1986-1990, Mario Latorre, Fernando Cepeda. Pero entonces resulta, no, lo que tiene que hacer la oposición es ir a concertar. No, la oposición lo que tiene que hacer es hacer oposición, resistencia civil, y el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, 9, enfrentando eso, a ver cómo lo hace, cómo lo torea. Pero es que realmente la tesis de Fajardo ahora fue igualita. Como la oposición se expresó, salga a concertar. No, oposición en oposición, resistencia civil en resistencia civil, y gobierno en gobierno, y listo. La pregunta si es escalamiento, para hacer consensos, la pregunta si ese escalamiento le sirve al país, ¿no? Es que quiero insistir en algo. Es que a veces creemos que para hacer consensos solo tiene que ceder el Congreso. No, también tiene que ceder la presidencia, es decir, es el Ejecutivo, es también el Legislativo los que tienen que ceder para llegar a acuerdos. No es que se tienen que imponer las normas. Luis Ernesto, para finalizar, 9 todos queremos reforma, como lo hizo en la reforma pensional, Alberto. Claro, ojalá ese fuera el ejemplo a seguir, o como lo está haciendo en la reforma a la educación, que tiene aprobación por unanimidad en la Cámara. Pero Ricardo, a propósito del apaciguamiento, un tigre no se vuelve vegetariano porque le alimentemos brócoli. Entonces, pretender que un hombre combativo como Gustavo Petro simplemente va a dejar de ser combativo porque se apaciguan las fuerzas que tienen desacuerdo, pues no va a pasar. Lo que sí es cierto es que el presidente se nutre justamente de ese antagonismo, se nutre de tener alguien con quien pelear. Le pasó cuando era alcalde, que estaba teniendo unos muy malos indicadores de desempeño y de gestión, y le apareció caído del cielo un radical como Alejandro Ordóñez, que lo destituyó y le revivió políticamente. Entonces, yo creo que más que pensar en apaciguar por temor a la fiereza del tigre y tirarle brócoli, lo que debe pensar los sectores que no están de acuerdo con el presidente es que no le deben dar razones, ni se deben convertir en un antagonista con el cual crear el relato facilista, populista, de que todos, la oligarquía y demás. Tienen que ser mucho más astutos que eso. Tienen que jugar ajedrez y no boxeo. Pero tampoco lo que se demostró ayer, de una manera además hermosa en las calles, con la manifestación sin títulos y sin rótulos políticos de izquierda o de derecha de ayer, es precisamente que Colombia le perdió el miedo a confrontar a Gustavo Petro, porque así como él nos tenía con el cuento de que si se pone bravo entonces va a reventar el país, no, aquí no podemos marchar, podemos manifestarnos pacíficamente sin tenerle miedo. Eso es uno de los grandes avances del día de ayer. Ya regresamos en Mañanas Blue, 9:13 minutos, hay noticia urgente desde Cúcuta en instantes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las calles de Colombia en las principales ciudades del país se llenaron de personas que, con diferentes consignas, desde todas las corrientes políticas y sociales, le dijeron no a sus reformas, le dijeron no a la forma en la que viene gobernando. No fue solamente una marcha de la oposición, no fue una marcha uribista como la intentó catalogar el presidente Gustavo Petro. Salieron a la calle médicos, enfermeras, pacientes contra la reforma a la salud, marcharon los camioneros contra el alza de la CPM y la seguridad en las vías, salieron profesores y deportistas que están pidiendo más apoyo, incluso alzaron su voz pensionados preocupados por la reforma
reforma pensional, se sumaron geólogos para rechazar la forma en la que el presidente Petro se refirió a ellos en un discurso hace unos días, diciendo que para extraer petróleo no se necesita cerebro. Pero también marcharon los opositores a una Asamblea Nacional Constituyente, los militares y los policías retirados y en general todos quienes se quejan del gobierno y jóvenes que también dicen estar defraudados porque no les ha llegado el cambio prometido el pasado 7 de agosto del 2022. Lina, se me acabó el amor por el papá de mis hijos. Uy, es una frase que escucho muy comúnmente y quiero preguntarte, ¿será que de verdad se acabó el amor o será que llamaste amor a lo que no era? A veces creemos que el amor es ese romance, esa chispa, y el amor es algo más profundo cuando se trata de hacer familia y de tener hijos y de criar juntos. Normalmente tiene más que ver con que algo está pasando contigo. Tú sabes, las mujeres tenemos diferentes etapas, nuestros esposos también y nuestros hijos también, y en la maternidad también vivimos diferentes etapas. Así que antes de tomar una decisión, mujer, no te digo que no la tomes, pero sí te digo, piénsalo y analiza primero qué está pasando dentro tuyo, cómo te sientes contigo misma. Muchas veces el malestar que estoy sintiendo con mi pareja es el reflejo de lo que estoy sintiendo conmigo. Muchas veces nos sentimos fracasadas, sentimos que tomamos las decisiones equivocadas y desde ahí, ¿no?, queremos solucionar en el afuera, cambiar, ¿no?, lo que está sucediendo a nuestro entorno. Pero si el verdadero problema está en mi corazón, pues me lo voy a llevar a donde yo esté y me puede volver a pasar con una nueva pareja. Mujer, tenemos tanto que aprender para ser esposas en el día de hoy. Por eso te invito a que me sigas en mi cuenta en Instagram, @LinaBalbuena, la primera con B, la segunda con V. Y ahí podemos conversar más sobre esto. En Blue le ponemos cara a la radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. De la mañana, 18 minutos. Más productores, grandes productores, se suman a la apuesta por el transporte de carga por vías férreas. La Federación Nacional de Cafeteros lo ha venido haciendo desde hace un tiempo y, por ejemplo, la semana pasada transportó en tren 160 toneladas de café desde La Dorada Caldas hacia el puerto de Santa Marta para luego exportarlos hacia Estados Unidos, destacando que este es un medio de transporte eficiente, económicamente viable y menos contaminante. Ahora Bavaria anuncia que movilizará 10.000 toneladas de sus productos por las vías férreas del país, uniéndose a la reactivación férrea, que entre otras es uno de los mayores o de las mayores apuestas en infraestructura del gobierno nacional. Durante el año, la cervecera dispondrá de 3 frecuencias de tren al mes con capacidad de 20 vagones para llevar marcas como Águila, Póker, Costeña Bacana, Corona, Budweiser y Stella Artois a destinos del Caribe como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Río Hacha y Corozal. De estas formas se suma a las industrias que en el último año han incursionado en el sistema, aportando al objetivo de dinamizar la red férrea de Colombia por el corredor más extenso, que cruza cerca de 800 kilómetros en 5 departamentos, que son Antioquia, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander, aportándole además al transporte multimodal, impulsando la competitividad. Y destaca Bavaria que el sistema ferroviario puede ser uno de los más eficientes para el transporte, capaz de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero al emitir hasta 9 veces menos CO2 y material particulado que el transporte tradicional por carretera. Además, por disminuir los costos de la movilización de carga y descongestionar la red vial con efectos positivos sobre la seguridad en carretera.
9:20 en racha los cultivos de aguacate Hass, cuyas exportaciones crecieron 57% en los 2 primeros meses del año. Unas 28.678 toneladas vendidas a otros países frente a las 18.200 exportadas durante el mismo bimestre del año anterior. Arranque con pie derecho para las ventas internacionales de aguacate Hass gracias a los problemas en las cosechas de otros países, a un menor costo de producción por abaratamiento de los agroinsumos, a la entrada de nuevas hectáreas productivas en el país y a un aumento en el consumo a nivel mundial, particularmente en los Estados Unidos, obsesionado con el consumo de dicha fruta y consumiendo hoy 3 veces más aguacate que hace 2 décadas, gracias a lo cual las expectativas de crecimiento para este año son del 19% en volumen de exportaciones colombianas de aguacate Hass. Estás escuchando Blue Radio. No olvides que las prácticas espirituales nos ayudan a desarrollar habilidades supremamente importantes para la vida. Nos ayudan a hacer silencio, a interiorizar, a ser consciente de nuestra vida, a tener un propósito y sobre todo a comprender que no estamos solos. Por eso siempre los invito a hacer el oracional El Man Está Vivo. Por eso siempre los invito a tener momentos de vivir con firmeza, con fortaleza su experiencia espiritual. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la construyes? A mí me ayuda mucho el oracional El Man Está Vivo. Oye, que el silencio, que la autoconciencia te ayude a trascender y a ser feliz. Tú sabes. La noticia del momento en Blue Radio. Mucha atención, 9:22 minutos. Acaba de fugar alias Zeus, mayor retirado del ejército, uno de los hombres vinculados con diferentes crímenes cometidos por el paramilitarismo, vinculado con el narcotráfico, que estaba sometido a la JEP y que fue capturado hace pocos días con un caso de presunto tráfico de armas en la frontera entre Colombia y Venezuela. La noticia se confirma en Cúcuta, una fuga masiva, entre otras cosas. Hay 17 detenidos escapados. Juliet Cano. Ricardo, buenos días. En las últimas horas se registró la fuga de 23 personas que estaban en la estación centro de la capital de Norte de Santander, la que queda justo al lado de la Sijín de Cúcuta. Entre esas 23 personas se encuentra Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, es el mayor retirado del ejército capturado hace apenas unos días en Mutisco, a Norte de Santander, cuando venía hacia Cúcuta con un arsenal. Es uno de los hombres que se fugó de esta estación. Zeus es recordado por haber liderado a los machos, el grupo armado ilegal que de Diego Montoya, alias Don Diego, montó en el norte del valle para enfrentarse a Wilber Varela, alias Jabón, y su ejército privado conocido como los Rastrojos. Zeus había sido aceptado en la JEP, pero actualmente cursa en su contra un proceso en el que se decidirá si se expulsa o no de este tribunal por sus constantes incumplimientos a los acuerdos que había llegado para poder gozar de los beneficios que esta justicia ofrece. A esta hora las autoridades no se han pronunciado sobre esta fuga. Se espera que en horas de la mañana se conozcan detalles de lo que pudo haber ocurrido en esta estación. 924, María Camila, alias Zeus es uno de los hombres que más información puede tener sobre el conflicto armado en Colombia. Ha estado vinculado con muchos delitos. Fíjese que él, Ricardo, alias Zeus, que es un hombre del que muy pocas personas han escuchado hablar, tal vez es un hombre que guarda secretos con temas de corrupción. Estuvo mencionado en un escándalo en algún momento con el cartel de la toga, no sé si usted lo recuerda, también en temas de falsos positivos. Lo recuerdo, ¿sabe con quién? Con alias Don Diego. Con Don Diego, sí señor. Fue cabecilla del cartel del norte del Valle. Fue uno de sus socios y por eso él tiene información relevante para la guerra. La decisión la tiene la JEP, que debe ahora decidir si le abre incidente, Ricardo, por esa captura con ese arsenal de guerra, pero ahora también por fuga de presos. 9:24 minutos. ¿Qué pasa, don Víctor Grosso, con el dólar? ¿Sigue cayendo o está teniendo tendencia alcista? Pues Ricardo, está cayendo 5 pesos en esta primera hora y media de negociación, en su cotización promedio hasta los 3.932 pesos, aunque ya había marcado un precio mínimo de 3.908 pesos el dólar. En el mundo sí se está fortaleciendo frente a las principales monedas, sube a esta hora un 0,20% frente a las principales divisas del planeta. El petróleo de referencia Brent cae 0,7%, se ubica en $86,66.
17 centavos por barril. Y en negocios, Ricardo, quedó cerrada ya la venta de una buena tajada de Mineros, una de las empresas más importantes de ese sector en Colombia, que además negocia sus acciones en nuestra bolsa de valores. El vendedor fue Mercantil Colpatria, que salió de una buena parte de Mineros S.A., y el comprador fue Son Valley, que es una firma de inversión privada especializada en recursos naturales y en la industria minera, con inversiones en América, en Europa y también en Asia. De esta operación venimos hablando desde el 1 de marzo y se llevó a cabo mediante un acuerdo privado de compra de acciones por aproximadamente 160.000 millones de pesos, que representan el 22,5% de las acciones en circulación de Mineros. Estás escuchando Blue Radio. ¿Cuál es el futuro de la política venezolana frente a las próximas elecciones presidenciales? Acá les contamos. Se espera una reacción en las próximas horas o días de parte del gobierno de Nicolás Maduro ante esta unificación de la oposición frente a la candidatura de Edmundo González Urrutia, y esa posible reacción, dice el expresidente Santos, podría ser la inhabilitación de Edmundo González. En ese sentido, pues el presidente colombiano dijo que sería muy importante que Lula da Silva y Gustavo Petro le dijeran al presidente Maduro que respete a ese candidato. Esto lo dijo, repetimos, una declaración al diario Folha de Sao Paulo. Durante la entrevista, Santos afirma, Ricardo, que Maduro está agarrado al poder, esto lo leemos textualmente, y cree que solo lo abandonará si consigue una salida digna para él y para todo el comando, o todos los que son, lo que sería, lo que él califica como el régimen venezolano, o de lo contrario, abro comillas de nuevo, va a morir allí defendiéndose. El expresidente colombiano también señala que no cree que la propuesta que hizo Gustavo Petro la semana pasada de hacer un plebiscito en Venezuela para que se garantice la vida y los derechos de quienes pierdan las elecciones sea eficaz. Te repito, esto es en entrevista al diario Folha de Brasil, donde reiteramos, el presidente Santos cree que en las próximas horas o días pueda ser inhabilitado el Edmundo González, quien fue electo por la oposición. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Las calles de Colombia, en las principales ciudades del país, se llenaron de personas que, con diferentes consignas, desde todas las corrientes políticas y sociales, le dijeron no a sus reformas, le dijeron no a la forma en la que viene gobernando. No fue solamente una marcha de la oposición, no fue una marcha uribista como la intentó catalogar el presidente Gustavo Petro. Se anotó un triunfo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el referendo de este fin de semana, en el que buscaba aprobación de los ecuatorianos para endurecer las medidas en contra de la criminalidad. Ecuador está en medio de una terrible ola de violencia vinculada con el narcotráfico, relacionada con la presencia incluso de carteles internacionales. Entre otras cosas, quedó aprobado anoche la extradición de ecuatorianos a Estados Unidos. Hasta ahora esto no estaba permitido. El sí ganó en 9 de las 11 preguntas que movilizaron a los ecuatorianos que siguen en crisis energética. Jacqueline Cujilema, desde Quito. Buenos días. Ecuador vivió su jornada electoral este domingo sobre la consulta popular y referéndum, compuestas en total por 11 preguntas. Como resultado de estos nuevos comicios, se evidenció una tendencia por el sí en 9 preguntas relacionadas con las nuevas medidas de seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa, mientras que por el no se marcaron en 2 vinculadas al arbitraje internacional y al trabajo por hora, precisamente las más debatidas antes y durante las votaciones. Por su parte, el mandatario ecuatoriano publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que su gobierno ahora tendrá más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolver la paz a las familias ecuatorianas. Algo que ha llamado la atención en esta jornada electoral en más de 3.000 recintos electorales a nivel nacional es el ausentismo de los votantes, alcanzando un 28%, es decir, solo el 72% de las personas habilitadas para votar acudieron a las urnas. Cabe recordar que el voto en Ecuador es obligatorio. Informamos al país que al cierre de esta jornada electoral se registró alrededor del 72% de participación ciudadana en las urnas. Quiero reconocer y felicitar al pueblo ecuatoriano que acudió a emitir su voto de manera ordenada. La jornada democrática se llevó a cabo en relativa calma, aunque en algunas provincias hubo vías dañadas por las intensas lluvias. De igual manera, estos comicios se vieron manchados por hechos violentos como el asesinato del director de la cárcel El Rodeo en el cantón Jipijapa de Manabí, Damián Parrales, y de Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo en la provincia del Oro. En ambos casos, las autoridades se encuentran investigando para dar con los responsables de estos 2 hechos lamentables. Este proceso electoral ha sido una
una prueba de fuego a la gestión del presidente Noboa, a mitad de su corto mandato y a menos de un año de unos nuevos comicios en los que se espera que compita por la reelección. Recordemos que las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para febrero de 2025. Desde Ecuador para Blue Radio, Jacqueline Cujilema. Jacqueline, gracias. 9:30 en Colombia. La violencia sigue azotando al municipio de Tuluá, en pleno corazón del Valle del Cauca. Fue asesinado el vicepresidente del Consejo Municipal, Carlos Arturo Londoño, el pasado viernes en la noche, saliendo del coliseo en el que el alcalde Gustavo Vélez rendía cuentas por sus primeros 100 días de mandato. Todo pareciera indicar que el atentado iba dirigido contra el alcalde y en vista de que no salió rápido, mataron al vicepresidente del Consejo. Un caso terrible que hasta ahora investigan las autoridades. Lina Vera, lo último desde Cali. Ricardo, luego del homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño y de la funcionaria de la alcaldía municipal Claribet Ocampo, las autoridades policiales y militares siguen en alerta máxima en el centro del Valle, teniendo en cuenta que este es el segundo concejal asesinado este año en el municipio. En cuanto al refuerzo de seguridad, las autoridades informaron que ya los concejales tienen escoltas y medidas establecidas de acuerdo a su nivel de riesgo. Sin embargo, ahora la gobernadora Ilian Francisca Toro pidió mayor acompañamiento por parte de la UNP para evitar más hechos como este. Hubo un panfleto que salió como en el mes de febrero y él era una de las personas amenazadas. Habían todos los concejales, se decía, pero se especificaba 3 concejales que de verdad hoy no tienen protección. Por eso la policía le va a dar ese servicio mientras que la UNP decide. Es por esta razón que las autoridades han reforzado los controles tanto en la zona urbana como en la parte rural de Tuluá. Sigue vigente la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los implicados del homicidio del concejal. Ricardo. 9:32, el presidente del Consejo de Tuluá es Javier Jaramillo Giraldo, pertenece al partido de la U. Concejal Jaramillo, buenos días. Lamentamos la violencia que toca ahora de manera directa a el Consejo de la ciudad de Tuluá. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para usted y también para toda la audiencia. Concejal, gracias por el mensaje de condolencia. Y nosotros también como consejo, como concejales, estamos en un momento de tristeza, podríamos decirlo, porque desde enero también otro compañero concejal sufrió lo mismo que acaba de sufrir nuestro compañero. No, pues imagínese, son varios episodios, atentados, asesinatos de concejales, algo que pensamos que estaba en el pasado en el país. Concejal Jaramillo, ¿usted estaba el viernes en el Coliseo cuando mataron al vicepresidente del Consejo Municipal? Sí, señor, nos encontramos todos en el Coliseo, pues muchos concejales, dentro del evento de los primeros 100 días del alcalde del municipio. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos allí reunidos de acuerdo a lo que se había cumplido por parte de la administración municipal dentro de los 100 días, dentro de también los retos que hay para el cuatrenio. Y después, cuando termina el evento, cada uno pues va saliendo y en esas pues sale el primer vicepresidente y lo que escuchamos adentro fue unos disparos de fusil. Y pues inmediatamente pues el ejército, la policía y los hombres de protección, pues los que estamos adentro pues nos escoltan y nos cubren, y pues afuera no sabíamos aún qué era el honorable concejal y compañero, pero minutos después nos dimos cuenta de ese triste hecho que aún no lo puedo creer. No, pues imagínese, concejal Jaramillo, ¿cómo es posible que se produzca un ataque con fusiles a un concejal de Tuluá en una zona que en teoría debería estar cubierta por las autoridades? Los testigos, y quiero preguntarle por esto, nos cuentan que había presencia amplia del ejército, de la policía, escoltas. ¿Cómo es posible que logren superar todos esos filtros y asesinen al vicepresidente del Consejo de Tuluá? Sí, realmente es un hecho lamentable. También quiero decir que el primer vicepresidente se venía elevando, alzando su voz
frente a la Unidad Nacional de Protección, porque consideraba que su vida estaba en peligro. En 2 semanas antes venía reiterándolo. Y él tenía un nombre de protección, sin embargo, pues no contaba con todas las medidas de protección que en este caso debía haberlo hecho pues la UNP. ¿La UNP no Obviamente, le respondió a esa solicitud de más seguridad, concejal Jaramillo? Pues no, lo que pasa es que esos son solicitudes individuales, por lo tanto, pues cada uno tiene la información, y entiendo que eso es información que no se le da a todo el mundo. Entonces no sé en qué iba el proceso del concejal, pero lo que sí sé es que él venía anunciándolo, venía diciéndolo, venía expresando que sentía temor por su vida, y solamente tenía en este caso un hombre de protección para lo que él realmente pues estaba representando. Por lo tanto, nos dijo en reuniones de la semana pasada: yo no sé cuándo salgo de mi casa, pero no sé si voy a volver. Y entonces esas son las palabras que hoy a todos los concejales del municipio concejal, ¿cuándo les había dicho eso el concejal Carlos Arturo Londoño? Esas palabras son muy fuertes. Nos venía diciendo pues igualmente desde enero venimos con la misma situación, porque desde enero se viene alzando la voz. Aquí hay que decir que la policía, el ejército, la administración, también la gobernadora han estado pues a disposición y estado a disposición de nosotros como consejo municipal. Debo decir que la policía ha estado siempre muy atenta. No podríamos decir pues lo contrario. Lo mismo el ejército, también el secretario de gobierno, la gobernadora. Sin embargo, pues frente a esta solicitud que se realiza, no sé, pues lo que indica es que no se ha actuado, o no sé qué está pasando en el trámite frente a la unidad, frente a la UNP, de que no están prestando atención en el municipio, en Tuluá. Concejal, no sé qué. Pero esa preocupación del concejal Carlos Londoño venía a raíz del panfleto que amenazaba a 3 concejales, incluyéndolo a él, ¿o había algo adicional que lo preocupaba o que lo inquietaba por su seguridad? No, pues realmente no sabría decirte. Él sí estaba en un panfleto anterior desde campaña, pero no sabría decirte frente a lo que me está preguntando si él tenía nuevas amenazas, porque eso es muy individual. Ya cada persona determina denunciar o no, y pues es algo muy personal. No sabría responder. Concejal Jaramillo, hoy ustedes tienen suficiente seguridad, los concejales de Tuluá, los líderes políticos de esa ciudad que están enfrentando a la banda La Inmaculada, que pareciera a veces dolorosamente que tiene más poder que nuestra fuerza pública. Hoy tienen seguridad suficiente, ¿se sienten tranquilos, confiados para ejercer sus funciones? No, realmente en cuanto a la policía nos ha brindado la protección, nos ha brindado el servicio, y agradecemos pues estos meses que hemos contado con la policía. Sin embargo, solamente de los 17 concejales, 4 cuentan con un hombre de protección, incluyéndome. Sí. Y el caso del concejal asesinado es que también él venía anunciándolo, venía diciéndolo, y pues no se tomaron más medidas. Entonces lo que uno se pregunta es qué se debe esperar pues para que entonces, en este caso, la UNP en los altos mandos, diría yo, pues reaccione frente a la situación que hoy vivimos en Tuluá. Porque... Concejal, ustedes como Consejo Municipal vienen reportando amenazas hace varios meses. ¿Han pensado en tomar medidas como sesionar de manera virtual? Sí, es más, en enero lo hicimos de manera virtual. Yo expedí una resolución de nuestro reglamento interno cuando hay este tipo de situaciones nos lo permite, y obedecía a ello. Por lo tanto, estamos en la virtualidad. Sin embargo, pues que estemos en virtualidad o no, debo decir que los concejales, no solamente los de Tuluá, los concejales del país,
pues, nos debemos a la gente, nos debemos a la comunidad, nos debemos a quienes nos eligieron. Entonces, ¿cómo es imposible ir entonces a la comunidad, ir donde nos eligieron, ir tomarse un café en una esquina? Esa es una situación que anteriormente no se veía en Tuluá, pero pues hoy se está viviendo pues específicamente para los concejales. Es una situación absolutamente increíble, inaceptable, que ya lleva una cantidad que duele mucho de señalar, de muertos, de heridos, de amenazados. Lo que pasa en Tuluá, la forma en la que la banda La Inmaculada se convirtió prácticamente en el poder en esa ciudad a través de operadores políticos. Hoy está detenido el exalcalde de ese municipio por presuntos vínculos con esa banda que hoy sigue cometiendo crímenes, hoy sigue sitiando a los habitantes de ese municipio por medio de extorsiones, por medio de otro tipo de delitos que lamentablemente se siguen presentando. Concejal Jaramillo, lamentamos mucho lo que está pasando en Tuluá y los acompañamos. Esperamos que la unidad de protección y las demás autoridades hagan presencia y refuercen la seguridad de todos ustedes y de quienes lo necesiten allí en Tuluá. Muchas gracias a ustedes por prestar atención a ese tema, elevar pues entonces, aprovechar esta oportunidad para decirle a la Unidad Nacional de Protección que ponga los ojos en nuestro municipio hoy, y agradecer pues obviamente a la policía, agradecer al ejército, agradecer a la gobernadora, también a la administración municipal, al secretario de gobierno, porque han prestado atención en esto, pero pues realmente necesitamos el apoyo de esta entidad. Estás escuchando Blue Radio. No olvides que las prácticas espirituales nos ayudan a desarrollar habilidades supremamente importantes para la vida. Nos ayudan a hacer silencio, a interiorizar, a ser consciente de nuestra vida, a tener un propósito y sobre todo a comprender que no estamos solos. Por eso siempre los invito a hacer el oracional El Man Está Vivo. Por eso siempre los invito a tener momentos de vivir con firmeza, con fortaleza su experiencia espiritual. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la construyes? A mí me ayuda mucho el oracional El Man Está Vivo. Oye, que el silencio, que la autoconciencia te ayude a trascender y a ser feliz. Tú sabes. El presidente Gustavo Petro podría buscar la aprobación de sus reformas por consenso con los demás partidos políticos. Eso fue lo que contestó el senador Humberto de la Calle. Es difícil porque las características psicológicas del presidente, como se ha venido demostrando, pues son las de un combatiente y un combatiente que entiende que la narrativa va a ser su principal legado. Mañana el turno para los deportes, que comienzan con los ecos de la fecha 18 del fútbol profesional colombiano. Si arriba, ahí está Chaverra con la zurda, va con balón al fondo, gol, 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 gol de Santa Fe. Este gol de Francisco Chaverra tiene ilusionado a Santa Fe con la posibilidad de quedarse con uno de los puntos invisibles y de paso dejó sin opciones al América de Cali de clasificar a los 8. Fracaso de la mechita de César Farías, que además puso en duda su continuidad en el Escarlata tras caer 1-0 ante el Cardenal. Depende de la directiva. Yo soy un profesional de esto, entiendo cada paso que se da y yo no vine a generar ningún tipo de inconveniente a América, vine a colaborar en una situación difícil que tenían. Ya sin chances entonces de clasificar a América de Cali, el clásico paisa con el Poderoso como local terminó empatado a 2 goles. El Medellín está por fuera de los 8, pero tiene todavía una opción de clasificación: vencer a Envigado y esperar a que Millonarios o el Once Caldas o el Junior pierdan. Y esto dijo a propósito Alfredo Arias, el técnico del Poderoso. No estamos eliminados, o sea, ahora ya no dependemos de nosotros mismos, pero
no estamos eliminados. Nosotros ahora tenemos que pensar en lo que viene y lo otro vendrá después. Tenemos que enfocarnos en la Copa Sudamericana, en el partido que tenemos muy importante acá en casa. Repudiable, eso sí, en medio del clásico, la navaja que arrojaron desde la tribuna del Atanasio Girardot e impactó al futbolista uruguayo Pablo Cepelini. Acto cobarde que por fortuna no pasó a mayores. En esta fecha 18, el Deportes Tolima, líder absoluto del campeonato, venció 2-1 en Ibagué a Patriotas y se aseguró el punto invisible. David González, el técnico del Pijao. El objetivo siempre ha sido el mismo desde el día 1. Hemos ido consiguiendo otros pequeños objetivos que nos hemos trazado. Ser cabeza de serie era definitivamente uno de ellos. Y ya de ahí entrar a seguir luchando por el objetivo mayor. Otra de las noticias de la jornada, la victoria del Deportivo Cali, que derrotó 2-0 al Envigado y acabó con una racha de 9 juegos sin poder ganar. Así está la tabla de posiciones hoy, a falta todavía de 3 partidos. Lidera el Deportes Tolima, segundo Independiente Santa Fe, tercero Atlético Bucaramanga, que hoy se pone al día jugando ante Fortaleza. El Pereira, cuarto con 31 puntos, Equidad le sigue con 30 unidades y después Millonarios, Junior y Once Caldas, todos con 28 puntos, más 5 la diferencia de Millonarios, más 3 la de Junior de Barranquilla y Once Caldas en 0 en ese rubro. Entre tanto, en Europa, Real Madrid ahondó la crisis del Barcelona en una fatídica semana culé. Corre Pedri detrás de él, no pudo ni meter la pierna. El balón se pasea, Bellingham chuta. Y gol. El gol de Bellingham que confirmaba al 90+1 la remontada merengue y el 3-2 final. Eso sí, Barcelona se quejó del arbitraje, de un penal muy riguroso sobre Lucas Vázquez y un posible gol de Yamal que según el árbitro no traspuso la línea de gol. Xavi Hernández, técnico azulgrana. Tengo una sensación de contradicción. Pienso que con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar. No podemos controlar, son acciones de arbitraje. A propósito, hoy Joan Laporta, el presidente del Barcelona, esto hace minutos comunicó que si logran establecer, después de la investigación, que el gol de Yamal debió subir al marcador, exigirán la repetición del partido. Con 11 puntos de ventaja ha quedado ahora el Real Madrid. Quedan 18 en disputa, por lo que prácticamente es campeón de liga. Carlo Ancelotti, técnico merengue. El gol de Bellingham que ha determinado nuestra victoria. Ha sido un partido muy luchado, igualado, competido, contra un rival fuerte que ha dado todo para intentar de abrir la liga otra vez. Hemos sido capaces al final, por la última gota de energía que teníamos de esta semana, que va a ser inolvidable, hemos sido capaces de marcar. De España vamos ahora a Argentina, porque allí Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano, marcó para River, pero Boca se quedó con el Superclásico. Ahí va con la pelota Echeverri, libre Borja para el primero, Borja. ¡Gol! De River, el colibrí, el goleador, definición del colombiano. Pese al gol colombiano, el Ceneice ganó 3-2 y eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, dejó este recadito en el postpartido. Boca lo ha hecho bien el último clásico también en la cancha de River, o por lo menos yo me fui contento. Ellos jugaron de contragolpe claramente en su estadio y hoy hicieron lo mismo. Hoy jugaron de contragolpe, se encontraron con el gol y después Boca lo ha hecho bien. ¿Por qué repito esto? Porque a nosotros nos pegaron por todos lados durante 4 años. Hemos ganado bastante y nos golpearon. Las semis de Copa Argentina enfrentarán a Boca con Estudiantes de La Plata y a Argentinos Juniors contra Vélez Arfiel. 9:48, esta pequeña pausa y seguimos con más de los deportes en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Y a esta hora, un poco de tenis también en los deportes de Mañanas Blue.
Una buena y una mala esta madrugada para Colombia. Este sonido corresponde a la victoria de Emiliana Arango 6-4-6-1 ante Camila Rakhimova, número 97 del mundo. Emiliana jugará mañana última ronda de clasificación al cuadro principal ante Grit Minen de Bélgica, instancia en la que no pudo clasificarse Camila Osorio, y corresponde a ella la mala noticia, pues perdió en esta misma instancia 6-3 y 7-5 ante Olga Danilovic. Pero otra buena tiene que ver con el deporte colombiano y los nuevos deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos, y es que son 5 cupos más. Ángel Barajas en gimnasia artística, Laura Shalarcá y César Herrera en el equipo mixto de marcha, y también Lorena Arenas y Mateo Romero en la marcha mixta. Antes del cierre, un poco de la acción de la NBA en plenos playoffs. And Brown very aggressive offensively. Tatum down the lane, layup is good. Los resultados los siguientes: Boston Celtics derrotó 114-94 a Miami Heat, los Clippers de Los Ángeles 109-97 a los Dallas Mavericks, mientras que los Milwaukee Bucks 109-94 ante los Indiana Pacers, y en el juego más cerrado el Thunder de Oklahoma se impuso 94-92 a los Pelicans de Nueva Orleans. Esto en los playoffs de la NBA, que hoy continúan con acción de Los Ángeles Lakers. 9 de la mañana, 50 minutos. Por lo pronto les pedimos un permiso, todo en deportes en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. ¿En qué va el caso del expresidente Donald Trump? Acá los detalles. Recordemos que esto está relacionado con la falsificación de registros contables para el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que mantuviera silencio previo a las elecciones del 2016 y no revelara que había sostenido una relación con Trump. Ese dinero lo pagó el abogado de Trump, Michael Cohen, y Trump se lo reembolsó colocándolo en sus registros contables. Quien tendrá que definir esto, o quienes tendrán que definir esto, es un jurado de 12 personas, 6 alternos, y hay algunos estudios que indican que son tan importantes los alegatos iniciales que el 80% de los miembros del jurado normalmente proyectan su decisión a partir de este periodo conocido como los alegatos iniciales. Pero también se espera que el día de hoy la Fiscalía cite a uno de los primeros testigos en el marco de este proceso en contra del expresidente Donald Trump. No se ha revelado la identidad de la totalidad de testigos que va a citar la Fiscalía, pero se anticipa que Michael Cohen, el exabogado de Trump, será uno de los citados en el marco de este juicio. Suscríbanse para una mejor experiencia con nuestros contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro, en medio del estado de negación frente a las marchas, dijo en X que esta marcha es un nuevo intento de golpe blando, que quieren derrocarlo y que el proyecto democrático está en peligro, a pesar de que, por lo menos para la retórica, dice que está abierto a una eventual discusión. Y también hizo referencia al humor del asesinado Jaime Garzón, diciendo que la clase dirigente, la clase dominante, había sido la única que había marchado el día de ayer, algo que evidentemente las imágenes y el pulso en las calles no fue lo que ocurrió. El presidente Petro, leyendo de manera equivocada, leyendo de manera errónea lo que pasó en el día de ayer, que se ha convertido en todo un hecho político. El presidente Petro dice que la marcha fue grande, sí, pero dice que solamente en Medellín, en Bogotá y en Bucaramanga. Dice que fueron débiles las manifestaciones en el resto del país.
La reforma a la salud, la que defiende a capa y espada el presidente Gustavo Petro, que se hundió en el Senado, es en parte la razón de la multitudinaria respuesta de la marcha de ayer. Es también esta mañana la razón del dolor de cabeza para el presidente, porque explica la cantidad de batas blancas en las marchas, las de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9 de la mañana, 54 minutos. Actualizamos la información en Mañanas Blue. Hay a esta hora Consejo de Seguridad en Cúcuta, luego de la fuga de al menos 23 detenidos en una estación de policía. Entre los escapados está el mayor en retiro del ejército, Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, un hombre de mucha peligrosidad, un hombre que ha estado vinculado en falsos positivos, en narcotráfico, y que estaba sometido, de hecho todavía está sometido, a la Jurisdicción Especial de Paz. Valentina Lara. Ricardo, buenos días. Esta fuga se dio alrededor de las 10:40 de la noche de ayer domingo. El mayor en retiro del ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, en compañía de un grupo de detenidos se fugó de una estación de policía en Cúcuta. Sobre este hecho, que representa un problema de seguridad para la ciudadanía, el general José James Roa, comandante de región número 5 de policía, se pronunció al respecto. Escuchemos. Lamentablemente se registra la fuga de 17 personas que se encontraban privados de libertad en la sala de retenidos de la estación Centro de Cúcuta. Es importante mencionar que el pasado 10 de abril, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, esta persona fue capturada cuando transportaba un material bélico. Es importante manifestar e informarle a la comunidad que se encuentra dentro de los prófugos y se establecerá una cuantía a quien suministre información que conduzca a recapturar a estos delincuentes. Las autoridades han activado un plan candado en la ciudad para dar con el paradero de los fugados. Además, ofrecen una recompensa para todo aquel que dé información para dar con el paradero de estos delincuentes. En los próximos minutos se espera inicie un consejo de seguridad. 9:55 minutos, Felipe. No sé si pudo leer la entrevista que le da alias Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, al periódico El País en Caracas. No. Pablo Beltrán le dice al País que negociar con Gustavo Petro es mucho más difícil que negociar con Iván Duque o con Álvaro Uribe o con Juan Manuel Santos. Imagínese usted. ¿Y qué explicación da? Pues entre otros elementos, lo que ha ocurrido en torno al proceso, lo que está pasando hoy con uno de los frentes en el suroccidente del país, lo que está pasando con el Frente Comuneros del Sur, muchos elementos, pero en teoría, el ELN se iba a acabar 3 meses después de que Gustavo Petro llegara al poder, ¿no? Eso dijo el presidente siendo candidato, que 3 meses después de que él llegara a la presidencia, el ELN se acababa porque las agendas eran muy parecidas. Y yo veo que cada día la paz total está más lejos, desafortunadamente, porque pues ¿quién quiere un país en guerra? Y es que, fíjese que por un lado las disidencias tienen ahora disidencias, ahora lo que usted está contando del ELN, entonces yo veo que esa paz total no va para ningún camino. Hay crisis en la mesa con el ELN, eso no es ningún descubrimiento. Hay comunicado esta mañana a propósito, hablando de los requisitos, de las condiciones que pone el ELN para reanudar los diálogos de paz. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, un comunicado que publica el ELN desde Caracas y vuelve a insistir la guerrilla en que los diálogos regionales de Nariño desconocen la Mesa Nacional de Paz y a la misma delegación del grupo, e insisten en que el proceso en este momento está congelado debido a esta situación. Advierten textualmente: esta política de paz total del gobierno, que insiste en el fracasado modelo pacificador impuesto con perfidia, va en contravía del Acuerdo de México, por lo cual el ELN la rechaza. Y agregan además que para salir de esta crisis del proceso de paz, el gobierno debe renunciar a la perfidia y retornar a cumplir los acuerdos de la mesa con el ELN. Le cuento, Ricardo, que esta mañana se van a volver a encontrar las delegaciones del gobierno y el ELN en Caracas para tratar de solucionar esta situación. Sin embargo, no es un tema fácil. El gobierno en este momento se mantiene en la posición de que debe apoyar las iniciativas de paz territorial, y el ELN dice que para descongelar el proceso pues se debe levantar esa mesa en Nariño. Pero habla bien del gobierno, Luis Ernesto. Ricardo, habla bien del gobierno y los negociadores, que se queje el ELN.
porque lo que algunos piensan es que allá en la mesa con el ELN se está entregando el Estado, se está entregando el país, se está entregando la soberanía, y lo que deja claro este comunicado es que es todo lo contrario, que hay una negociación seria y difícil, como siempre ha sido con el ELN. 9:59, no estoy seguro de algunas cosas, pero bueno, digamos el ELN no quiere negociar con nadie, realmente el ELN pone trabas a todas las negociaciones porque a cada solución le encuentra un problema, no tiene ninguna intención nunca de dejar las armas. Cambiamos de tema, hablamos de la Procuraduría que le pide esta mañana cuentas al Ministerio de Cultura por la adjudicación de un contrato, imagínese usted, por más de 14.000 millones de pesos. Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. Esta solicitud hecha por la Procuraduría se basa en presuntas irregularidades que fueron encontradas en un contrato que se firmó para contratar servicios para la realización de talleres en los museos Rafael Núñez y Antonio Nariño. En este caso, el procurador delegado Mario Melgoza revisó los documentos y advirtió unas posibles vulneraciones por parte del Ministerio de Cultura en términos de transparencia y buena fe al momento de revocar la adjudicación sin haber tenido una justificación clara. Así las cosas, la Procuraduría dice que el Ministerio de Cultura habría emitido un acto administrativo falsamente motivado y pudo haber infringido los principios de contratación. Por esta razón se pidió la suspensión del proceso hasta que este ministerio realice un estudio basado en las alertas que emitió la Procuraduría. 10 en punto, vamos a la ciudad de Cúcuta. Se adelanta la audiencia en la que se intenta enviar a la cárcel a alias El Cojo. Es un ciudadano venezolano que sería el responsable del asesinato del veedor Jaime Vázquez. Este hombre tendría relación con una banda conocida como los AK-47, que sería a su vez una subdivisión del temible Tren de Aragua. Los abogados de alias El Cojo intentan señalar que no hay ninguna evidencia de que él hubiera sido el homicida. La fiscalía dice todo lo contrario. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. A una semana de este asesinato en la capital de Norte de Santander, ya iniciaron las audiencias preliminares en donde ya se legalizó la captura de Alejandro Arias por ser el presunto responsable de ese asesinato a Jaime Vázquez el pasado 14 de abril. No obstante, la defensa a cargo del abogado Cristian Leal ha intentado desvirtuar esos señalamientos por parte de un testigo que dice haber identificado por medio de redes sociales a alias El Cojo. Dicen que es muy poco el parentesco que se evidencia con su cliente. Concluir que una persona que se ve en un video, quien aparentemente tiene una limitación en el transcurso de la ejecución de la conducta, que tiene un casco, que no se le ve la cara, que esa persona pues pueda reconocerse con nombre propio y cédula. La Fiscalía ya solicitó que sea enviado a la cárcel Picota de Bogotá. Sin embargo, la juez continúa estudiando las pruebas que ha entregado el ente acusador, en donde demuestran una trazabilidad de los movimientos de Arias hasta el momento de su captura en Bucaramanga. Sigue la racha de sicariatos.